Saludos, hermanos. Para mí es una gran alegría poder tener la oportunidad de poder enviarle desde aquí un mensaje a todos nuestros hermanos, pero también a toda la humanidad que a través de estas redes puede estar en contacto con nosotros. No hay límites. Por eso el mensaje es para todos los que de una manera u otra estamos sufriendo esta situación que está pasando en el mundo. Y he sentido profundamente en mi corazón que una de las cosas que tenemos que enfrentar en este momento es el miedo. El miedo, además del daño que está haciendo toda esta situación, el miedo pues agrava todo el escenario en el que nos estamos moviendo en nuestros propios hogares, en nuestras propias vidas. Y queremos recordarte algo importante. Lo importante es, como dice una persona a quien yo conozco y lo repite continuamente, ella dice que lo importante no es solo creer en Dios, que lo importante es creerle a Dios, creerle a Él, creer en sus promesas. Tantas promesas. La Biblia está llena de promesas para nosotros. Y Dios no habla mentira. Si Dios nos ha prometido algo es porque Él está dispuesto a cumplirlo en nuestras vidas, en nuestra familia, en el mundo. Y no es casualidad que cuando el Señor Jesucristo se despedía de sus discípulos, nos envió un mensaje a todos, una promesa para todos. Él nos dijo: no tengan miedo, porque yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa es una promesa, no una promesa de hombres, es una promesa de nuestro Señor Jesucristo, que es capaz de amarnos con un amor tan grande que fue capaz de morir por nosotros, subir a una cruz, derramar su sangre. ¿Qué otra muestra de fidelidad y de amor podía darnos Jesús que la que hizo por nosotros? De morir por nosotros, de entregar su vida. ¿Creemos nosotros que alguien que haya hecho eso por ti y por mí puede faltar a esta promesa que Él nos hizo? No tengan miedo. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Por eso no tengamos miedo de creerle al Señor. Él está aquí con nosotros ahora en esta situación que tú estás viviendo. Tú no estás solo. El Señor está contigo. Pero tenemos que cuidarnos del temor. Porque el temor es capaz de hacer cosas tremendas para todos nosotros, en contra de nosotros. Es bueno recordar aquel pasaje donde nos encontramos con aquel hombre de Dios. Un hombre de Dios. Un rey ungido por el Señor para ser rey. Ungido por Dios para ser rey. Sin embargo, en una situación difícil, cuando llegó la dificultad, se llenó de tanto miedo, de tanta angustia, que es increíble. ¿Saben lo que se le olvidó a este hombre? Se le olvidó que él había sido ungido por Dios para ser rey. Y que Dios estaba con él. La diferencia entre alguien que se le olvida esto y alguien que lo tiene presente es lo que pasó entonces con este jovencito, con David. David llega donde este hombre de Dios que está temblando de miedo para decirle que él puede luchar contra este Goliat, a quien Saúl miraba de una estatura tal que definitivamente daba miedo. Y la pregunta sería: David, este niño, no sabía que él no era capaz de luchar con ese hombre, con ese gigante. David era un hombre inteligente, un muchacho inteligente, él sabía eso. ¿Cuál era la diferencia entre David y Saúl? Un hombre de guerra, de batalla, un hombre más grande, poderoso. La diferencia es que mientras a Saúl se le había olvidado Dios, que no era con su fuerza que él iba a luchar contra Goliat, David lo tenía muy presente.
David no estaba dispuesto a ir a pelear con Goliat con sus fuerzas. Él sabía que con su fuerza él no podía luchar con Goliat. Pero él lo que le dice, cuando Saúl en medio de su miedo le dice, tú no ves que este hombre, tú no le ves el tamaño que quería decirle, tú no ves que es imposible que tú puedas vencer a ese hombre. Lo que le contesta David es que no soy yo, no es con mi fuerza. Es que aquel que me libró del oso, del león, de la fiera, me defendió, es el mismo que me va a defender en este momento. Y por eso cuando se enfrenta a aquel Goliat, él no se enfrenta con sus fuerzas. Él le advierte a Goliat con la fuerza de quién él va. Y por eso le dice, tú vienes a mí con todo el poder humano, pero yo voy contra ti en nombre del Dios que tú has desafiado. Allí sabemos cuál es la conclusión de la historia, cómo David logró vencer. Pero lo importante es ver lo que es capaz de hacer el miedo, como hizo con Saúl, donde Saúl sencillamente se olvidó de las cosas más importantes, de que Dios estaba con él. Y la diferencia con David, la confianza que daba saber que aquel que ha estado conmigo siempre me acompañará también ahora en medio de esta dificultad. Yo quiero que tú no te olvides, en medio de este dolor y de este sufrimiento que puedes estar pasando, en ti, en un familiar querido, en medio de esta situación, que no te olvides que el Dios que te ha acompañado siempre no te va a dejar solo. Él está contigo. Pon tus ojos en Dios. Pon tus ojos en Dios más que en las malas noticias. Y tú verás que veremos la mano de Dios acompañarnos y el miedo se irá y llegará la confianza. En estos días, yo reflexionando sobre todo esto, uno llega a sentirse tan impotente ante esta realidad. Y tiene miedo, uno se llena humanamente de miedo, porque se les olvida esta realidad de la que estamos conversando. Y yo recuerdo que yo me puse a reflexionar y yo decía, pero ¿dónde? ¿Dónde uno se puede esconder? ¿Dónde uno se puede proteger en este momento? ¿A dónde nos vamos? ¿A qué lugar del mundo nos podemos ir? Que nos podamos sentir seguros, protegidos. Y vino a mí esta reflexión profunda en mi corazón. No hay un lugar en el mundo donde en este momento podamos correr a escondernos, a protegernos. Pero el Señor me dijo, ¿cuál es el lugar, el único lugar seguro que hay en este momento para ti y para mí? Y es bajo el manto de nuestro Señor Jesucristo. Como Él dijo frente a Jerusalén, ¿cuántas veces quise cuidar a tus hijos como la gallina cuida de sus polluelos debajo de sus alas? En este momento es el lugar seguro, debajo de las alas del Señor, debajo de su manto santo. Es el único lugar seguro que tú y yo tenemos. Y cuando estamos tranquilos porque sabemos que el Señor no nos va a rechazar, no nos va a alejar de Él, que Él nos va a abrir sus brazos y vamos a estar con Él, entonces ya no tenemos miedo, porque estamos protegidos, estamos cuidados por aquel que nos ama y nos amó tanto que fue capaz de dar su vida por ti y por mí. No tengas miedo, no tengas miedo, porque el Señor está contigo y para Él nada es imposible. Oremos para que los hombres de este mundo entiendan que la solución está en las manos de Dios. Que el Señor puede iluminar al hombre en un instante para salir de toda esta situación. Pero debemos ponernos en sus manos, aceptar su ayuda, aceptar su compañía y abrir nuestros corazones. El miedo debe desaparecer. Es lo primero que tenemos que dejar a un lado. La otra cosa importante que quiero reflexionar sobre ustedes es que no nos desesperemos. Porque Dios es capaz de abrir una puerta donde no la podemos ver. Quizás en este momento, cuando comenzamos a ver las noticias y las malas noticias que todos los días nos dan,
parecería que no hay salida, que no hay solución. No vemos por dónde va a venir la solución. Pero yo te digo hoy, Dios puede abrir una puerta donde tú y yo no nos lo podemos ni siquiera imaginar. Recordemos aquel momento tan especial que vivió el pueblo de Israel. Cuando era perseguido por el faraón y su ejército y llegan a la orilla del mar. Y lo único que quedaba era el mar y el ejército del faraón. Digan ustedes, ¿cómo podía salvarse? ¿Dónde estaba la salida para este pueblo? Me imagino que todos los que estaban allí pensaron, no hay nada que hacer. Aquí solamente hay dos maneras de morirse, o ahogados o que nos mate el faraón. Es lo único que podía haber, porque era lo único racional. Es lo único que nuestra inteligencia podía decirnos en ese momento. ¿Cómo se iba a imaginar el pueblo de Israel que su salida, que su puerta para salir, para escapar, estaba a través del mar? No había manera de que ellos pudieran entender eso, ni imaginárselo siquiera. Pero sabemos cómo Dios abrió el mar para el pueblo de Israel. Abrió una puerta donde jamás el pueblo de Israel se podía imaginar que existía. De la misma manera, señores, Dios, en medio de esta situación, abrirá una puerta para ti y para mí, para toda la humanidad. Abrirá una puerta por donde podemos escapar de todo esto, por donde podremos salir de todo esto. Y cuando pase eso, yo lo que espero y confío que cuando eso suceda, porque va a suceder, no sabemos en qué tiempo va a pasar, pero va a suceder, Dios hará el milagro, seamos capaces de darle la gracia y glorificarle por su misericordia. Que seamos capaces de honrarlo, que seamos bien agradecidos. Que nos devolvamos como se devolvió aquel leproso a darle las gracias. Que no hagamos como los otros 9 que se sanaron y se olvidaron de dar gracias. Nosotros, cuando esto suceda, y va a suceder, que el Señor abra esa puerta para nosotros y nos libere de esta situación terrible en la que estamos viviendo en este momento. Nos devolvamos a darle las gracias al Señor y glorificar su nombre. Yo quiero en este momento unirme a aquellas personas que están sufriendo, que tienen un enfermo en su casa o en el hospital, o que han perdido un ser querido en medio de toda esta batalla, de esta situación, para pedirle al Señor primero que venga a consolar los corazones, que venga a consolar tu corazón, que pase su mano misericordiosa por estas personas que están enfermas en sus casas, en los hospitales. Que el Señor en su misericordia los consuele y los sane y los libere y le dé paz a sus corazones. Lo ponemos en las manos de Dios. Quiero poner en las manos de Dios a todo el personal médico que está entregando toda su vida, está arriesgando su vida y su salud por servir a los demás. Que el Señor le devuelva en bendiciones a cada uno de ustedes, los que están trabajando por ayudar a los demás, se lo devuelva en bendiciones. Y que el Señor proteja sus vidas, su salud, que regresen a su casa sanos todos estos médicos, enfermeras y todo el personal que está trabajando en los hospitales. También a las fuerzas del orden que están arriesgando también muchas veces sus vidas para que todos podamos estar en orden en este mundo, en medio de esta situación, en medio de esta catástrofe que definitivamente tenemos que enfrentar todos juntos. Por eso queremos en este momento, antes de despedirnos, decirle: Señor, gracias. Gracias porque tú no nos dejas solo y porque hoy, a través de estas palabras, tú vienes a decirnos: no tengan miedo, porque yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Que Dios los bendiga, los cuida y los proteja y los llene siempre de su paz.